Hola y bienvenidos a el video número 119. De verdad, dije 119 en el último video y era 118, pero bueno, aquí estamos. Vamos a seguir hablando sobre Malaquías, capítulo 1, los versículos 2 al 4, en que nos amaste. Y notamos desde el principio de este capítulo de Malaquías que el enfoque de nuestro Dios, el Dios de Judá, es en el tiempo más moderno de ellos y no en el tiempo pasado. No enfocaba en todas sus pruebas de su amor y su gracia y su guía infalible en todos los grandes acontecimientos, desde la liberación de Egipto hasta la liberación de Babilonia, sino Dios enfoque en comparar la nación más cercana a Israel, Edom, según la carne, su hermano, la nación gentil, que es Edom, que salió de Esaú. Y es una comparación que hubiera tenido mucho sentido en el corazón de Judá. Y en vez de mostrar por toda la historia de su pueblo, desde el principio hasta este punto en Babilonia, su enfoque es mostrar cómo Dios amaba a Jacob y odiaba a Esaú. Entonces, vamos a ver en el libro de Abdías la prueba de esto en un momento. Pues vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por el hecho que nos has mostrado tu amor de una manera que tal vez se parece rara a mucha gente, pero por venir en cuerpo aquí al mundo, a Jesucristo, que fue a la cruz, dio su vida por su esposa, para rescatarla y redimirla de las garras de Satanás, del pecado, y restaurar su relación contigo para poder estar contigo algún día en el futuro y pasar toda la eternidad con su esposo y su Dios. Te damos gracias por eso. Aunque no entendemos mucho y lo profundo de todo esto, entendemos, Padre, lo suficiente para entender que tenemos que arrepentirnos y caminar en obediencia y seguir tu palabra y seguir estudiándola. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, como dije, Dios usaba Edom como un ejemplo, Esaú, para mostrar al pueblo Judá su amor. Entonces, quiero ir al libro de Abdías como prueba de esto. Y Abdías profetizaba cerca de 565 y 588. Y vamos a ver, es solamente un capítulo. Y voy a leer todos los versículos. Es Abdías capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 21. Y en estos versículos vamos a ver lo que pasó con Edom y por qué Dios usaba esto como un ejemplo a Judá. Dice en versículo 1, visión de Abdías, así dice Jehová el Señor en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, mensajero es enviado a las gentes. Levantaos, levantémonos contra ella en batalla. He aquí, te he hecho pequeño entre las naciones, abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entonces miramos que Edom estableció su ciudad en una montaña, estaba muy alta y por eso pensaban que nadie podía derrubarlo. Y entonces, pero vamos a ver que Dios tenía otros planes para Edom. Dice, aunque te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová.
si ladrones vinieron a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entrarán a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñados las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, aquellos que estaban en paz contigo te han engañado y prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron el lazo debajo de ti, no hay en el entendimiento. Entonces Dios mandaba las otras naciones gentiles contra Edom para destruirlo. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por el estrago. Versículo 10. Por la injuria contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. Aquí está. Recuerden, en Malaquías capítulo 1, Judá preguntaba a Dios, ¿en qué nos amaste? Y Dios dijo, no amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Y aquí miramos, porque ellos, como dice aquí, la injuria contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. El día que estando tú delante, el día que extraños llevaban cautivo su ejército y los extranjeros entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue traspasado. ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina? Ni debiste haber ensanchado tu boca en el día de la angustia. ¿No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Entonces miramos que Edom fue contra Judá y por eso está sufriendo. Y Dios está usando todo esto como ejemplo y prueba de su amor hacia Judá. Dice en 14, tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni habías tú de haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las gentes. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá liberación y habrá santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Obviamente aquí estamos mirando una prevista del futuro cuando la nación de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios van a estar en su presencia para la eternidad. Y ellos van a tener la victoria, como dice aquí, más en el monte de Sión habrá liberación y habrá santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán, y ni aun uno quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo habló. Entonces, los que dicen, como miramos en el último video, que no es que Dios aborreció a Esaú, sino le amó menos, o cualquier otra manera de verlo, aquí lo dice.
y ni aun uno quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo habló. Entonces Jehová mostró su odio hacia Esaú, hacia Edom, por todo lo que había hecho contra Judá. En versículo 19, hablando del reino del Señor. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y la llanura de los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del sur, y vendrán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Entonces, Dios usaba toda esta historia de Edom para mostrar a Judá su amor. Vamos a volver al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 1, y vamos a ver aquí lo que dice Jehová una vez más. En capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y Dios respondió, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Pero yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Aunque Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Este es exactamente lo que acabamos de ver en el libro de Abdías. Y les llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Y versículo 5, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. Entonces Dios usaba esto como un ejemplo de su amor hacia Judá. En el comentario homilético acerca de Edom, dice, Edom era un pueblo de temperamento tan poco espiritual y autosuficiente como el que jamás maldijo a las criaturas humanas de Dios. Como su antepasado, eran profanos, sin arrepentimiento, humildad, ni ideales, y casi sin religión. Eran la antítesis de Israel. Entonces Dios amó a Jacob y aborreció a Edom. En el Nuevo Testamento, Pablo nos recuerda de la iniquidad de Esaú. Vamos a verlo. Vamos a Hebreos 12, versículo 16. Hebreos 12, versículo 16. Y vamos a ver cómo era Esaú. Voy a leer 15 porque quiero leer todo junto aquí. Mirando bien que ninguno sea parte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que ninguna sea fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Entonces, hasta hebreos en la primera época estaban hablando de la maldad de Esaú. Vamos a 1 de Corintios 5, 11 también. 1 de Corintios 5, el versículo 11. Aquí nos dice, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y entonces, como miramos en Hebreos capítulo 12, así era Esaú, y aquí Pablo está avisándonos a nosotros de evitar de tener relación como coinonía con estos que se dicen que son hermanos. ¿Qué era Esaú? Hermano de Jacob. Acabamos de verlo en Obedías.
o Abdías, perdón, en Abdías. Y dice que era un hermano que fue en contra de Judá, el antítesis de Israel. Y aquí miramos lo mismo en versículo 11, llamándose hermano. Y entonces debemos evitar a estas personas. Vamos a Efesios 5, 5. Efesios 5, el versículo 5. Aquí llegando, Efesios 5, 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, el énfasis es que Edom no va a tener, o Esaú no va a tener lugar en el reino de Cristo y de Dios, ni ningún otro que es fornicario, inmundo, avaro, idólatra. Ninguno va a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, obviamente, cuando miramos en Abdías y también en el libro de Malaquías, cuando dice para siempre, es lo que quiere decir que para siempre Esaú no va a estar en la presencia de Jehová. Es este contraste que Malaquías usó para demostrar el amor de Jehová hacia Judá. Lo que se puede aprender de estos versículos entonces en 2 al 4, cuando lo miramos, es que el amor de Dios no se basa en las acciones del hombre. Recordamos que ambos pecaron, Jacob igual como Esaú. Pero recuerden, dice en Romanos capítulo 9 que antes de que nacieron, Dios escogió. De hecho, vamos a Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Esta es una prueba del hecho de que nuestra salvación, la elección, la obra de Cristo, no depende en nosotros y nuestras acciones. Depende en la gracia y amor de Dios. ¿Por qué? Pablo nos dice claramente cómo somos cada uno. Jacob, Esaú, Ricardo, Scott, todos somos, como dice aquí en Romanos 3, 10 al 18. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando hablamos de Jacob y Esaú, no es que Jacob era una buena persona y Esaú una mala persona. Los dos eran pecadores. Los dos merecían el infierno, merecían el castigo. Pero Dios eligió a Jacob. Y entonces, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. El camino de paz no han conocido. No hay temor de Jehová delante de sus ojos. Entonces aprendemos de lo que miramos en Malaquías capítulo 1, 2 al 4, que el amor de Dios no se basa en las acciones del hombre, sino en la obra de Cristo. También aprendemos que la elección de Dios se basa en su misericordia y su gracia. Vamos a Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí es la clave. Todo depende de la elección de Jehová
Y como hemos visto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 17, capítulo 17 y capítulo 20, que hay nombres escritos en libros y otros nombres escritos en un libro, el libro de la vida, desde la fundación del mundo. También aprendemos que la elección es incondicional en el sentido de que ambos hermanos eran pecadores. Entonces, no es condición el comportamiento de la persona. La elección de Dios en este sentido es incondicional. Pero se pregunta entonces, ¿en qué se basa la elección de Jehová? Vamos a ver en Deuteronomio 7, 6 al 8. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros seráis el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Jehová os amó. Aquí es la clave. Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios es un Dios de su palabra, es un Dios fiel y juró en el libro de Génesis a Abraham que iba a multiplicar su simiente como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, para guardar su juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿es arbitraria la elección de Dios de una persona? Tal vez a nosotros se parece, pero es por nuestra ignorancia de la mente de Jehová, de sus pensamientos que son más altos que los de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? No sabemos exactamente por qué Jehová escogió a algunos y a otros no. Se parece tal vez que es arbitraria, pero ¿qué usaba Dios para escoger? Yo no sé exactamente, pero no tenía nada que ver con mi comportamiento. Esto lo sé por Romanos capítulo 3, 10 al 18. De hecho, David Guzik, un comentario, escribió esto. Puede que no entendamos las razones de Dios para elegir, y pueden ser razones a las que solo Él conoce y responde. Pero las decisiones de Dios no son caprichosas. Tienen mucho sentido si fuera posible saber todo lo que Dios sabe y ver todo lo que Dios ve. No podemos, entonces no entendemos exactamente por qué Jehová escogió a algunos y a otros no. Entonces la elección de Dios, como dice en Deuteronomio 7, 6 al 8, se basa en su amor y su promesa. Entonces vamos a Génesis 22, 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. Aquí Jehová hablando a Abraham. Abraham había ido como Dios le mandó a sacrificar a Isaac y Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac y Abraham fue obediente y nos dice aquí en el versículo, empezamos en 16, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este incluye a los gentiles.
algunos gentiles por todas partes del mundo, todo hombre de cada nación, raza, color, de todas partes del mundo, Dios ha escogido personas, no solamente de una sola sangre, los judíos. Cristo lo repite, lo repitió, perdón, en Juan capítulo 10. Nos muestra que todos somos ovejas, los judíos igual como los gentiles, están en diferentes rediles y Cristo vino para traer todos a un solo redil. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces miramos que Jehová, como es un Dios justo, que guarda su palabra, hizo una promesa a Abraham y está guardando su promesa hasta nosotros y hasta la última persona que Dios había escogido desde la fundación del mundo. También vamos a Éxodo 32, 13. Éxodo 32, 13. Aquí vamos a ver que Dios lo repita una tras otra vez. 32, 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, miramos que Dios repitió su juramento que hizo a Abraham varias veces. De hecho, vamos a terminar con unos cuantos de esto. Vamos a Salmo 105, 8 a 10. Salmo 105 del 8 a 10. 105, 8 a 10 nos dice, se acordó para siempre su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces aquí miramos que Dios es un Dios que va a guardar su pacto. Vamos a brincar al versículo 42. Versículo 42. En el mismo Salmo. Dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Entonces miramos que la razón que Dios ha guardado o mostró su amor a Jacob es porque había hecho una promesa a Abraham. Vamos a Lucas 1:55. Lucas 1:55. Aquí nos dice, al fin de Lucas, capítulo 1, nos dice, 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Aquí estamos en el siglo I y aquí Lucas repitiendo recordándonos, como dice, tal como habló a nuestros padres. Estamos hablando de Abraham, unos 2000 años antes del libro de Lucas. Entonces, ellos todavía recordando de esta promesa, mostrándonos que Dios es fiel a su promesa. Vamos a los versículos 72 y 73 aquí en Lucas capítulo 1, porque dice otra vez, voy a leer 71, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, liberados de la mano de nuestros enemigos,
sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Otra vez, recordándonos del amor de Dios, que Dios, por guardar su pacto y su palabra, su amor hasta alcanzó a nosotros, como miramos en Romanos 5:8. Vamos a terminar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 13 al 17. 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo ciertamente, bendiciéndote bendeciré, multiplicándote multiplicaré. Así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento. Dios no necesita jurar. Su palabra es fiel siempre, pero lo hizo para nosotros. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Entonces, este es algo firme. Dios juró por sí mismo, algo firme que nunca va a cambiar. Entonces, si Dios eligió a una persona a estar con Él para toda la eternidad, esta persona va a estar con Dios por toda la eternidad. Entonces nada puede cambiar este hecho. Y es por eso que todas estas promesas que somos llamados hijos suyos. Y vamos a hablar de esto en el próximo video. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.